Shalom, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Y Bezrat Hashem vamos a estudiar la página 3 del tratado de Gitin Erev Shabbat Kodesh. Vimos ayer que un enviado que traía un get de un lugar en exterior de la tierra de Israel o de la tierra de Israel hacia un lugar exterior, decían los jajamín que tenía que declarar Lefanei Nichtav, Lefanei Nechtam. Ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. La cuestión aquí era en la discusión entre Rabba y Rabá de por qué era necesario hacer esto. Uno decía que es porque el get tiene que ser escrito lishma, es decir, en nombre de las personas que están escritas en el get. Y se temía que fuera de la tierra de Israel no fuesen expertos en esta ley. El otro decía que el problema aquí es la cuestión de que después venga el marido y diga, no, yo no mandé a este emisario, y entonces haga falta testigos. Entonces, si es en la tierra de Israel, es fácil encontrar a los testigos o verificar las firmas, pero si es fuera de la tierra de Israel, es más difícil. Ayer vimos la opinión de Rabá. Ahora dice, Ul Rabba de Amar, y para Rabba que dijo, Le Fishen Edim Etzuyim Le Kaimao, que el motivo por el cual hace falta declarar que ante mí fue escrito y ante mí fue firmado es porque no se pueden encontrar a los testigos. Libaetre. Entonces, ¿por qué no dice que hay que traer dos testigos como emisarios? Dos emisarios. Dice, Midi de Java, aquí un desolador de alma, como ocurre con el resto de los documentos de por sí. Responde la Gemara y dice, he dejar Neeman Beisurin. Dice, porque en las cuestiones de algo que está prohibido o permitido, se permite con un solo testigo. No es necesario. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto ocurre todos los días en casa. Cuando uno va a comer y te dice tu esposo o tu esposo o el que cocinó en tu casa, te dice, esto es kasher. No se le pide dos testigos. Para decir si algo está permitido o prohibido, basta con el testimonio de un solo testigo. Entonces dice así. Pregunta la Gemara, Emar de Ambrinan, dejar Neman Bisurin, que con Hatijat Safek, Shelhelev, Safek Shelshuman. Digamos a lo mejor que esto de que se permite un solo testigo en las cuestiones de prohibido o permitido es, por ejemplo, en un caso en el que alguien tiene delante de sí un trozo de grasa y no sabe si es grasa permitida o grasa prohibida, Safek Helev, Safek Shuman. Pero ahí, ¿cuál es la diferencia? De lo idhaz de isura, porque ahí yo no tengo la seguridad de que estuvo en algún momento prohibido esa grasa. Sin embargo, a Balaja, aquí, de idhaz de isura de Shetish, la mujer, yo sé con certeza que en algún momento ha estado prohibida para mí. ¿Por qué? Porque ha estado casada, por eso la está divorciando. Entonces, seguro que existió la prohibición de Shetish. Entonces ahí entonces, ayer no estamos hablando de un mutar o astur, sino que estamos hablando también de una herva, de una relación prohibida. Y algo que tiene que ver con una herva no puede ser con menos de dos testigos. Entonces, seguimos teniendo un problema de por qué no se exigió que sean dos los emisarios. Dice Bedinu, dice en realidad debería ser así. De Bekiyum Shtarot Nami Lolibaye. Es decir, en el tema de los documentos en general, también los testigos no serían necesarios, es decir, no serían necesarios dos testigos. Perdón, que de Resh Lakish, como lo que dijo Resh Lakish. Además, Resh Lakish que dijo Resh Lakish, Edim, Hatumim, Al-Ashtar, los testigos que están firmados sobre un documento. Naasukemi, Shenachkera, Edutan, de Bedín, es como si ya el Bedín los hubiese cuestionado. El hecho de que están las firmas es como si hubiesen dado su testimonio delante del Bedín. Verabanán y los sabios, Judeisteru, de Asru, son ellos que dijeron que es necesario traer testigos. Ajá, aquí en cuanto al get, Mishum e Iguna, por causa de no dejar a la mujer Aguna, es decir, que no se va a poder casar. Aquí el Uber Rabanán, los sabios fueron más permisivos. Dice Hakulahu, ¿y acaso aquí son más permisivos? Humrahu, en realidad son más restrictivos. De Misracht le tre, porque si hubiese exigido dos testigos, lo ateba al mearer upasile, el marido nunca hubiese podido venir a decir, yo no envié a los emisarios porque ya eran dos testimonios.
frente a uno que es el del marido. Nunca va a poder ganar el marido. Ahora, Had, Atebal, Umearer, Upasile, pero puesto que solamente hay un emisario, los sabios no exigieron que haya dos. Entonces el marido siempre va a poder venir a decir, yo no mandé, yo no hice el get. Responde la Gemara y dice, no, que van de amarmar, puesto que dijo que el sabio bifne kamanot not, es decir, más adelante vamos a ver cuántas personas son necesarias para testificar la entrega del get. Y la discusión es si son dos o tres. En todo caso, hace falta por lo menos dos testigos. Entonces dice Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina. Discuten Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. Cada mar bifne shnaim, uno dijo delante de dos y el otro dijo delante de tres. Cada mar bifne shosha. Me'ikara. Entonces, desde un principio, el shaliach, antes de aceptar ese encargo, se va a asegurar de que lo que está haciendo no hay nada que pueda ser puesto en entredicho. Porque sabe que va a tener que estar delante de dos o de tres testigos. Y si después se dan cuenta la gente de que el marido va a reclama y dice, no, yo no envié, yo no hice, entonces el shaliach va a quedar mal y él no se va a querer meter en eso. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, va a haber verificado. Como él va a haber verificado, pues el marido no va a ir a reclamar. Entonces, vamos a ver las palabras. Dice Meikara, Medak Dayek. Desde el principio él ya verificó. Veloate le orue nafshe, y el marido nunca se le va a pasar por la cabeza ir a reclamar. Raba Maitama. Y Raba, ¿cuál es su motivo? Lo amar que Raba. ¿Por qué no dijo Raba que Raba, como Raba? Es decir, que el motivo es por la sospecha de que el marido venga a reclamar y que el marido venga a reclamar. Y entonces haya que buscar a los testigos. Después de Gemara, amarle te va a decir Raba, mi katane, befanai nechtav lishma, befanai nechtav lishma. ¿Acaso estamos diciendo que, ¿qué dijo él? Él dijo que el motivo es que el marido pueda venir a reclamar. No le importa que diga que ante mí que fue escrito lishma, que se conoce la ley. ¿Por qué? Porque acaso enseña la Mishnah que el Shaliach tiene que decir ante mí fue escrito lishma y ante mí fue escrito lishma. El hecho de lishma o no lishma no está dentro. Si no los sabios lo hubiesen dicho, tienes que decir con lishma también. Entonces dice, bedinhu delitne aji. Responde la Gemara. Raba te va a decir, ok, es verdad. Debería haberse escrito así. Ela, pero, de mafshatle dibura ate lemigazie. Es decir, que cuando la persona va a hablar, ¿sí? Si yo le digo que diga muchas cosas, como me está pasando a mí, se puede trabar, se puede equivocar, se puede olvidar de palabras. Ashtanami, dice la cámara. Bueno, y aquí también. Es decir, que si yo le digo, tienes que decir, ante mí fue escrito en su nombre y ante mí fue firmado en su nombre, demasiado. ¿Sí? Di solamente ante mí fue escrito, ante mí fue firmado. Dice, bueno, pero aquí también hay muchas palabras. Ante mí fue escrito, ante mí fue firmado. Es mucho. Ate, lemigazie. También se puede olvidar alguna palabra. Dice, no. Jada milta gaiz. Jada mitarte lo gaiz. Es decir, cuando hay de tres palabras, una se me puede olvidar, pero de dos palabras no se me va a olvidar una, porque si la mitad no se me va a olvidar. Entonces, Lefanai Nichtav Lishma, tres palabras. De tres, una se me puede olvidar. Pero Lefanai Nichtav, solamente hay dos, no se me va a olvidar una de las dos. Rabba, Maitama lo amar que Rabba. Y entonces Rabba, ¿por qué no dijo como Rabba? Que el motivo es que no vayamos a encontrar a los testigos. Amar te voy a decir, ¿en qué? Si es así, Nidne, Befanai Nichtam, Betulo. Es decir, si el motivo es porque lo que queremos es que el emisario sea un testigo, ¿qué es lo que debería haber dicho solamente? Ante mí fue firmado. ¿Qué más me da que ante mí fue escrito? ¿Sí? Si todo el tema del Ishman no entra aquí en cuestión, ¿qué más me da que no diga que fue escrito? Que fue escrito. Lefanei Nichtav Lamal. ¿Y para qué dice entonces que ante mí fue escrito? Shmamina se entiende aquí, Bainan Lishma, que es necesario que sea escrito en el nombre de las personas del Get. De Rabba. Y Rabba, entonces, ¿cómo responde a esto? Beninhu del Idneach, y en realidad debería haber enseñado así, que bastaría con que dijese ante mí fue firmado. Ela, Dimken, si es así, ¿qué va a pasar? Ate, Leijalufe, Bekiyum Shtarot, Be Alma, Be Dejad. Entonces la gente se iba a equivocar. Va a ver que hay un solo testigo que va a decir ante mí fue firmado y van a pensar que siempre en cualquier cosa que tiene que ver con los documentos un solo testigo es suficiente. Y entonces se van a equivocar
Y esto solamente ocurre con el get. Berrabá, perdón, ¿qué es lo que opina? ¿Por qué no tiene miedo de esa sospecha? Dice, mírame, ¿acaso es lo mismo? Cualquier tipo de documento con el get tiene lo mismo. En el get vamos a ver que hay cosas diferentes. ¿Qué es? Hatam, en un documento cualquiera, yadinan. Los testigos vienen a decir, sabemos, reconocemos que estas son las firmas de fulano y de mengano. Abarajá, pero aquí no dice sé que es la firma de. Befanay, ante mí fue firmado. Es decir, que tiene que estar presente cuando se firma. ¿Qué más? Hatam, en un documento normal, Isha lo mehemna. Una mujer no puede dar testimonio. Ajá, Isha mehemna, pero aquí una mujer sí que puede dar testimonio. Si ella es la shelijá, la enviada que trae el documento, ella puede dar testimonio. Hatam, en los documentos, cualquiera, baldabar, lo meheman. La persona interesada no puede testificar. Pero aquí, ajá, baldabar, meheman. La mujer misma puede testificar y ella es una persona interesada en este get. Vemos que hay muchas diferencias. La gente no se va a equivocar. Raba amarleja. ¿Qué te va a decir Raba? A tu aja, que hambre yadinan, milo mehemne. ¿Acaso si el shaliach viene y dice, yo sé que esta es la firma de fulano y de mengano, ¿no le vamos a creer? Van de que hambre yadinan mehemne, atele ajlufe bekimushtarot de alma. ¿Cómo respondiste? Puesto que si solamente hubiese dicho, yo sé que esta es la firma de fulano y de mengano, entonces la gente se podría equivocar con los shtarot, que se podría hacer con un solo testigo. Por eso dijeron, tienes que decir, Befanai, ante mí fue firmado. Ule Rabá de Amar, y para Rabá que dijo, le fiche en Bekiin Lishma. Es decir, ¿cuál fue el motivo de Rabá? Que la gente no es experta en las leyes de escribir el get y que a veces se olvidan que tiene que ser escrito Lishma. Entonces, Man, Haitana, ¿quién es ese sabio? Que opina de Bae que Tibal Lishma Bae, Ubae Hatima Lishma, es decir, que es necesario tanto la escritura Lishma como la firma Lishma. Dice, y Rabbi Meir, si me vas a decir que Rabbi Meir, Hatima Bae, que Tibalo Bae. La firma es necesario, pero la escritura no. Ditna, como se enseña en una Mishnah, en Kotvin Bimjubar la carca. No se puede escribir un get en algo que esté unido a la tierra. Es decir, yo le quiero escribir el get en una tabla de madera, no puedo escribirlo en el árbol, porque está unido a la tierra. Ahora, que tabó a la mejubar la carca, pero si escribió sobre algo que está unido a la tierra, después lo cortó, telashó, jatamó, lo firmaron los testigos, Benatnula, y se lo dieron a ella. Kasher, es válido. ¿Qué vemos aquí? Que la escritura no es indispensable, lo que es indispensable es la firma. Veí, y si me vas a decir que es Rabbi Elazar, que es según la opinión de Rabbi Elazar, que Tiba Bae, Hatima lo Bae. La escritura es lo que tiene que ser Lishma, la firma no tiene por qué ser Lishma. Esa es la opinión de Rabbi Elazar. Vejitema leolam Rabbi Elazar. Y si me quiere decir que aún así es la opinión de Rabbi Elazar, Vejilo Bae, Rabbi Elazar Hatemel Lishma, que acaso no necesita Rabbi Elazar que la firma sea Lishma. Vamos a decir que esto es únicamente mi de Oraita, por ley de la Torah, que la firma sea Lishma. Mi de Rabanán Bae, pero, perdón, que no es necesaria la firma de Oraita. De Oraita no es necesaria que la firma sea Lishma. Pero los sabios requirieron que sí sea Lishma. Veja Shelosha Gitin Pesulin. Entonces así tenemos tres Gitim, tres tipos de actas de divorcio que no son válidas. Entonces vamos a ver si se cumple esto que estamos diciendo para Rabbi Elazar. Dice, mi de Rabanán lo va a Rabbi Elazar Hatimah Lishma. Es decir, repetimos. Veja, si hay estos tres gitín que son inválidos, que va a enumerar ahora el sabio de la Mishnah. Vejad mehem, y uno de ellos es el get, que no firmaron los testigos, y según el Tanakama, es pasul mi de Rabanán, es inválido por ley de los Jajamim. Velo va a Rabbi Elazar, Hatim Malishma, entonces diríamos que para Rabbi Elazar no vale, no sería necesaria la firma. Entonces dice, ¿cuáles son estos tres gitim? Ditnan, como se enseña en la Mishnah, Shelosha gitim pesulim. Hay tres gitim que son inválidos. Imniset, Havalat kasher.
Y si se casó, es decir, decíamos, 3 gitín que son inválidos, y si la mujer aún así se casa y tiene un hijo, el hijo es válido, no es un mamzer. ¿Cuáles son? Katab yado. Si el marido escribió el get de su puño y letra, ven alav edim, y no hay firma de los testigos, ese es el primero. Yesh alav edim, tiene firma de los testigos, ven bosman, y no tiene la fecha. Yesh bosman, tiene la fecha, ven boela edejad, y solamente hay la firma de un testigo. Harelu shelosha gitim pesulin, estos 3 gitim son inválidos. Pero si se casó y tuvo otro hijo, la mujer recibió uno de estos gitim. Se casó la mujer, tuvo un hijo, el hijo no es mamzer. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar discute y dice, Afal pishen alav edim, a pesar de que no haya testigos del todo, ela shenatnu la bifne edim, pero seguro que le dieron este get delante de testigos, kasher. Pues ahí es kasher, lejatjila, vegobá, y no solamente eso, sino que cobra la que tú va. ¿Y de dónde cobra? Minehasim meshuabadim, de bienes que están hipotecados, porque le pertenecen a ella para cobrar la que tú va. Shena edim hotmim al get ela mi peneti kuna olam. ¿Por qué? Porque solamente firman los testigos el get por tikuna olam. Es decir, que todo se quede tranquilo, que haya una tranquilidad de que el mundo funcione de una manera que ruede, que gire redondo. Veela, entonces, Rabbi Meiri, vamos a decir que la Mishnah que requieren que ante mí fue escrito y ante mí fue firmado, por la duda de si fue hecho Lishma o no, vamos a decir que es Rabbi Meir entonces. Vejiloba es Rabbi Meir que tiba Lishma midoraita, y aquello que Rabbi Meir no requiere que sea escrito Lishma es solamente de oraita. Mi de Rabbanan Bae, pero según los sabios, Rabbi Meir está de acuerdo que es necesario que también sea escrito Lishma. Veja Amar Rab Nachman. Entonces, si es así, la Gemara rechaza y dice, no, pero si entonces dijo Rab Nachman, Omer Hayar Rabbi Meir, que Rabbi Meir decía, Afilu Metzao Beashpa, incluso si se encontró un get en la basura, y ese get tiene los nombres de fulano y mengana, y fulano y mengana se quieren divorciar, y dice, mira, ya tengo el get, lo encontré en la basura, Bajatamó, y firman los testigos, Benatnala, y se lo da a ella, kasher, es válido. Es decir, que ahí no fue escrito ni firmado Lishma. Vejitema, y si me quieres decir, Anan, mi de oraitaka matninan le, si me vas a decir que esto solamente, que es mi de oraita, pero no mi de Rabanán. La Gemara rechaza y dice, Yaji, si es así, Omera y Rabbi Meir de Bartorá, así decía Rabbi Meir, esta es la enseñanza, que si lo encontró en la shpa, en la basura, etcétera, etcétera, debería haber dicho así. Es decir, si tú me quieres decir que esto que trajo Rabbi Meir, que si se encontró el get en la basura y lo utilizó, que es válido, y que eso es solamente mi deoraita, pero que los jajamín dijeron que no sería válido, Rabbi Meir debería haber introducido sus palabras diciendo, Debar Torahi, esta es la ley que nos trae la Torah. Entonces, ¿qué vamos a decir? Leo en realidad Rabbi Elazarhi, que esta opinión es la de Rabbi Elazar, que hace falta y escribir y firmar Lishma. Vejilobae Rabbi Elazar Hatima. Y aquello que vimos que Rabbi Elazar no requería que hubiese firma. Eja deleka edim klal. Esto es cuando no hay testigos del todo. Eja de ika edim, pero si hay testigos, vae, entonces es necesario que firmen. Taban Rabbi Abba, pues dijo Rabbi Abba, moder Rabbi Elazar, bimzuyaf mitojo. ¿Está de acuerdo Rabbi Elazar que si firmó sobre un testigo testigos que no son válidos, por ejemplo, un familiar o una persona que jugaba a los dados o un testigo que no es válido, si firmó, upasul, el get es pasul. Ah, pero dijiste que no hacía falta ni siquiera firmar. Bueno, pero si firmó, había testigos y firmaron, tienen que ser testigos válidos. Rabashi Amar Rabashi dice otra explicación. La Mishnah que que estamos explicando, que es necesario que en el get también la escritura y también la firma sea Lishma, Mani, ¿de quién es? Rabbi Yehudahi es la opinión de Rabbi Yehuda, como si se enseñara una Mishnah. Rabbi Yehuda posel, es decir, sobre lo que estaba unido a la tierra. ¿Sí? Rabbi Yehuda invalida este get. HTE que tibató, vejatimató, betalush, hasta que sea la escritura y la firma sobre algo que está arrancado de la tierra. Que vemos que Rabbi Yehuda opina que tanto la escritura como la firma
¿sí? Son requeridas. Entonces dice Umikara, Maitama, Lomo Kimnan, Leke Rabiuda. Espérate, pero si tienes aquí una enseñanza de Rabiuda, claramente que te está diciendo que es la escritura, es la firma. Entonces, ¿por qué desde el principio no decimos que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yehuda? Dice, Mehadrinan a Rabbi Meir. Es decir, volvemos a establecer la Mishnah según la opinión de Rabbi Meir. De Stam Matnitin Rabbi Meir. Porque una Mishnah que está Stam, que no tiene nombre del autor, es de Rabbi Meir. Meadrinan a Rabbi Elazar. Volvimos y tratamos de fijar la Mishnah como Rabbi Elazar. De Kaimalan, Ilgeta Kabate, porque la halajá fue fijada como él en todos los temas que tienen que ver con los Gitin. Por eso tratamos primero con Rabbi Meir y con Rabbi Elazar. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos Shabbat Shalom. Umeborach Hizku Beimso.